Bueno, y sigue ocurriendo en el equipo de salud el deceso o graves casos de coronavirus, más allá de que muchos de ellos están inmunizados. Esto es lo que dicen justamente el Consejo de Médicos de Córdoba, la preocupación que sigue vigente más allá del avance de la vacunación. Tenemos más o menos un conocimiento que hay más de 60 casos de personas fallecidas, contando todos los otros que trabajan también dentro de la salud. Lamentablemente se suman profesionales de la salud entre los fallecidos en esta pandemia, cada vez personas más jóvenes, algunos incluso con inmunizaciones, como el caso del jefe de guardia del Hospital de Altagracia. En otros casos puede haber algunos que no se han inmunizado por razones particulares, hay veces que también por razones médicas está contraindicada en algunos casos algunas vacunas y bueno, por ser médico hay veces que siguen trabajando y bueno, si se contagian pueden llegar a haber estos casos fatales. Entre médicos en la provincia de Córdoba nosotros tenemos registrados 48 casos de profesionales de la salud y bueno, este año por suerte muchos menos, gracias a que estuvieron vacunados en su gran mayoría. Doctor, ¿la inmunización no alcanza? ¿Todavía no se ha llegado a todo el personal de la salud? No, falta todavía algún personal de vacunar. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio para subsanar esos defectos. Muchas veces son defectos de carga en los sistemas, dado que por alguna razón no figuran como personal de salud. ¿Cómo le afecta al personal de la salud de repente ver que su compañero con el que compartían todos los días ya no está? Bueno, son golpes muy duros, es muy triste, igual que perder a alguien de la familia. Nosotros muchas veces pasamos muchas horas juntos en una guardia, son 24 horas de convivir con una persona, nos conocemos, aparte de trabajar juntos, nos conocemos íntimamente porque, bueno, estar 24 horas uno termina siendo un amigo de todos sus compañeros de guardia. Entonces, perder un amigo es como perder un familiar. Vacunas que nos salvan, vacunas que nos permiten transitar de mejor manera el COVID si a uno le toca, pero también, y estas son estadísticas del mismo Ministerio de Salud de la Nación, si uno está vacunado, lo mismo puede contraer COVID y lo mismo puede terminar falleciendo por este virus. Fíjense, esta es una cifra contada hasta el día 8 de mayo, calculada hasta el 8 de mayo y sobre un total de casi 8 millones de argentinos que recibieron la primera de las dosis. Habiendo recibido la primera de las dosis, y hablamos de casi 8 millones de argentinos, 125.000 se contagiaron de todas formas. Igual es una cifra baja, solo el 1,6%, pero también hay fallecidos, fíjense, habiendo recibido inclusive la primera de las dosis. Y el total de fallecidos, también el corte hecho hasta el 8 de mayo y con casi 8 millones de argentinos vacunados fue de 3.141 fallecidos o muertos por el COVID habiendo recibido una de las dosis. Esto implica un 0,04%, es decir, es bajo, pero esto puede darse, por lo tanto, aún vacunados hay que cuidarse y mucho. ¿Y por qué no llegaron más vacunas a la Argentina hasta ahora? ¿Por qué no fueron enviadas con anterioridad? ¿Por qué el gobierno no compró más vacunas de distinto origen justamente para evitar lo que hoy está pasando en la Argentina? En el informe que dio Santiago Cafiero, el jefe de gabinete ante el Congreso, uno de los puntos donde finalmente reveló cuando ingresó las respuestas por escrito a algunas de las preguntas tenía que ver con que el gobierno decidió evitar erogar dólares en una compra previa a algunas de las vacunas justamente para evitar el uso de esa moneda y en un caso donde no tenían seguridad respecto de la llegada, de cuántas dosis finalmente llegarían a la Argentina. ¿Fue ahorro o salió todo más caro? Gabriel Origlia, para hablar de este tema con nosotros con números en la mano. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Efectivamente, el gobierno nacional pagó 31 millones de dólares al fondo COVAX. Ya contamos que este fondo es el que distribuye vacunas, vende para los países pobres. Argentina decidió acceder al 10% del total de vacunas a las que podría haber alcanzado, que corresponden casi al 40% de su población vulnerable. Cafiero dijo que de esta manera dejaron de erogar 60 millones de dólares que en la ecuación costo-beneficio le venía bien al país. Bueno, ahí están esos números.
31 millones, dejaron de usar otros 60, pero veamos ahora la ecuación, costo-beneficio. ¿Cuáles son los números, Gerardo? Una vacuna sale entre 10 y 20 dólares, lo hemos conversado en otras oportunidades con vos, dependiendo la marca. Ahora, ¿cuánto sale un paciente en terapia intensiva? Ahí está la clave. Los no vacunados tienen muchas más chances de llegar a necesitar una cama UTI, entre 600 y 1.000 dólares por día. Eso sale teniendo en cuenta, por supuesto, la complejidad del paciente. Lo decían ustedes al comienzo del noticiero, 1.700 personas más o menos hoy están internadas en la Argentina. Por supuesto que no se puede hacer un cálculo exacto sobre cuánto hubiera ahorrado, para usar un vocablo que no es el más exacto, pero el más aproximado, la Argentina si hubiera tenido más vacunas, y probablemente en este caso el remedio hubiera salido mucho más barato que la enfermedad. El número de pacientes que terminan en UTI y aquellos que incluso mueren estando vacunados es un porcentaje ínfimo respecto, y estos datos ya los muestra el mundo en aquellos países donde la campaña ha avanzado mucho más, que aquellos que no tenían ningún tipo de inmunización. El otro dato, Gerardo, es 20.000 argentinos, se estima, salieron del país para vacunarse en el exterior. Claro. Allí también el país gastó dólares, puso más aviones, vendió pasajes, pero es toda gente que usó dólares para irse afuera. El gasto aproximado entre avión, estadía, 5.000 dólares por cada uno de esos 20.000 argentinos. Digo, los números hay que ponerlos totalmente arriba de la mesa para hacer un cálculo. Es muy costoso un paciente internado en una cama de cuidados intensivos, y son internaciones que son largas, las estamos viendo en los últimos tiempos, superan los 10 días promedio. Así es, estamos en ese pico de internaciones en este momento. Se suele decir la frase, lo barato sale caro. Acá ni siquiera aplica la palabra caro porque estamos hablando de vidas que no tienen precio. Gracias, Gaby. Gracias, buenas noches. Buenas noches.